El boxeo mexicano está de luto. Una noticia llegó que deja a todos sin palabras. Cuando un luchador muere, no es solo una vida que se va. Son sueños que se rompen, familias que lloran y fanáticos que pierden a sus héroes. Pero también es un nombre que queda para siempre en la historia del deporte. Hoy, ese dolor toca la puerta de Julio César Chávez, el mayor nombre del boxeo mexicano. El hombre que hizo vibrar a todo México en los rings ahora vive uno de los momentos más difíciles de su vida. No es solo la muerte de un amigo boxeador lo que lo atormenta. Es también una situación muy grave que involucra a su propio hijo. Dos tragedias que llegaron al mismo tiempo en la vida del campeón. Esta es una historia que conmueve el corazón de cualquier persona. Prepárate para conocer detalles que te van a emocionar. El mundo del box mexicano despertó el domingo, 6 de julio con una noticia que nadie esperaba. Pedro Antonio Tony Rodríguez Bárcenas, conocido en los rings como Tony de Torreón, había sido encontrado sin vida en un hotel de Phoenix, Arizona. La tragedia llegó apenas unas horas después de que el joven peleador de Coahuila hubiera participado en la velada Brawl Barrio, donde perdió por decisión unánime contra Philip Vela. Tony, de 28 años, había llegado a Phoenix con la esperanza de sumar una victoria más a su récord profesional. Sin embargo, la noche del sábado no fue la que esperaba. A pesar de dar todo en el ring, los jueces otorgaron la victoria a su oponente por decisión unánime. Pero nada hacía presagiar lo que vendría después. Cuando llegó el momento de la cena programada para después de la pelea, Tony no apareció. Sus compañeros lo esperaron durante horas, pero nunca llegó. Al día siguiente, tampoco se presentó al transporte que lo llevaría al aeropuerto para regresar a México. La preocupación comenzó a crecer entre quienes lo conocían. Las autoridades del hotel, alertadas por la ausencia prolongada del boxeador, decidieron ingresar a su habitación. Fue entonces cuando hicieron el macabro descubrimiento. Tony yacía sin vida en el cuarto donde se hospedaba. La noticia se extendió rápidamente por las redes sociales, donde familiares y amigos comenzaron a expresar sus condolencias. El récord profesional de Tony mostraba 15 victorias, 25 derrotas y 3 empates. Aunque los números no reflejaban una carrera exitosa, quienes lo conocían sabían que detrás de esas estadísticas había un hombre trabajador y dedicado. Durante el día, Tony se desempeñaba como camillero en el Instituto Mexicano del Seguro Social, un trabajo que le proporcionaba estabilidad económica mientras perseguía su sueño en el box. Los compañeros de trabajo de Tony en el IMSS lo recordaban como una persona amable y responsable. Nunca faltaba a sus turnos y siempre tenía una sonrisa para los pacientes que transportaba. Su doble vida como boxeador y trabajador de la salud lo convertía en un ejemplo de perseverancia para muchos jóvenes de su comunidad. Las autoridades de Arizona iniciaron inmediatamente una investigación para determinar las causas de la muerte. Sin embargo, hasta el momento no han emitido un informe oficial que esclarezca las circunstancias exactas del fallecimiento. Esta situación ha generado especulaciones y rumores en las redes sociales, pero las autoridades mantienen hermetismo sobre los detalles del caso. La noticia de la muerte de Tony de Torreón causó conmoción en el ambiente boxístico mexicano. Muchos peleadores, promotores y aficionados expresaron su pesar por la pérdida de un joven que, a pesar de sus resultados en el ring, nunca dejó de luchar por sus sueños. Su historia resonó especialmente entre aquellos boxeadores que, como él, combinan su pasión por el deporte con trabajos regulares para subsistir. Cuando la noticia llegó a oídos de Julio César Chávez, la leyenda del box mexicano no pudo permanecer en silencio. El gran campeón mexicano, quien había seguido de cerca la carrera de muchos jóvenes boxeadores, decidió romper su silencio para rendir homenaje a Tony de Torreón. Sus palabras, cargadas de emoción y reflexión, revelaron la profundidad de su dolor por la pérdida de otro talento del box nacional. Chávez, con la sabiduría que le han dado décadas en el deporte, habló sobre el talento perdido de Tony. Según el campeón, el joven boxeador de Coahuila poseía habilidades que simplemente no habían encontrado el momento adecuado para brillar. En el box, explicó Chávez, el tiempo es un factor crucial que puede determinar el éxito o el fracaso de una carrera. El análisis de Julio César sobre la situación de Tony fue profundo y revelador. Reconoció que el récord de 15 victorias, 25 derrotas y 3 empates no reflejaba necesariamente la falta de talento del joven peleador. En cambio,
Sugirió que Tony había enfrentado oponentes difíciles en momentos cuando aún no había alcanzado su plena madurez como boxeador. La reflexión de Chávez sobre el tiempo versus las oportunidades en el box tocó fibras sensibles en toda la comunidad pugilística. Explicó cómo muchos boxeadores talentosos se ven obligados a aceptar peleas difíciles demasiado pronto en sus carreras, simplemente por necesidad económica. Esta realidad, según el campeón, afecta especialmente a los peleadores de estratos socioeconómicos bajos. El reconocimiento del potencial desperdigado de Tony por parte de Chávez resonó profundamente entre los fanáticos del box. El campeón describió al joven como alguien que tenía la determinación y la pasión necesarias para triunfar, pero que las circunstancias no le permitieron desarrollar completamente sus habilidades antes de enfrentar oponentes de alto calibre. Las palabras de Julio César también abordaron la dura realidad que enfrentan muchos boxeadores mexicanos. La necesidad de trabajar en empleos regulares, como lo hacía Tony en el IMSS, a menudo limita el tiempo que pueden dedicar al entrenamiento y la preparación. Esta situación, según Chávez, crea una desventaja significativa frente a boxeadores que pueden dedicarse exclusivamente al deporte. La declaración de Chávez sobre Tony de Torreón se convirtió en un llamado a la reflexión para toda la industria del box mexicano. Sus palabras pusieron de manifiesto las dificultades estructurales que enfrentan muchos jóvenes talentos, y la necesidad de crear mejores oportunidades de desarrollo para los boxeadores emergentes. El impacto de las palabras de Julio César se sintió inmediatamente en las redes sociales, donde miles de fanáticos compartieron sus reflexiones sobre la situación. Muchos recordaron sus propias experiencias o las de boxeadores conocidos que habían enfrentado circunstancias similares a las de Tony, creando un momento de introspección colectiva sobre el estado del box mexicano. Mientras Julio César Chávez procesaba la muerte de Tony de Torreón, otra tragedia familiar golpeaba su corazón. Su hijo, Julio César Chávez Jr., de 39 años, había sido detenido el jueves pasado en Estados Unidos, sumando una nueva preocupación a los momentos difíciles que atravesaba la familia del legendario boxeador mexicano. La situación legal de Chávez Jr. se había vuelto extremadamente compleja. Según los informes iniciales, el excampeón mundial debería haber sido deportado a México tras su detención, pero su paradero actual permanecía incierto. Esta incertidumbre generó especulaciones y rumores en los medios de comunicación, creando un ambiente de confusión alrededor del caso. Los rumores sobre posibles amparos comenzaron a circular rápidamente. Diversas fuentes sugerían que el equipo legal de Chávez Jr. había presentado recursos legales para evitar la deportación o conseguir atenuantes en su situación. Estos rumores se intensificaron cuando no se confirmó oficialmente su llegada a territorio mexicano en los días siguientes a su detención. Ante la avalancha de información contradictoria, Julio César Chávez padre se vio obligado a hacer declaraciones públicas para aclarar la situación. El campeón admitió abiertamente que desconocía los detalles específicos de los amparos que supuestamente habían sido presentados en favor de su hijo. Su honestidad al respecto demostró la complejidad de la situación legal que enfrentaba la familia. Las declaraciones de Chávez padre reflejaron tanto gratitud como preocupación. Agradeció públicamente el apoyo que había recibido de fanáticos y colegas del box, pero fue claro al esclarecer que no tenía conocimiento completo sobre los procesos legales en curso. Esta transparencia contrastó con las especulaciones que circulaban en los medios. A pesar de la incertidumbre legal, Julio César Chávez fue categórico en cuanto a su posición como padre. Declaró que, independientemente de las circunstancias, su prioridad era apoyar a su hijo en cualquier escenario que se presentara. Esta declaración reflejó la lealtad familiar que siempre había caracterizado al campeón, incluso en los momentos más difíciles. La posición oficial sobre el caso fue presentada por Ers Manero, quien proporcionó detalles específicos sobre los recursos legales presentados. Según Manero, se habían presentado entre 5 y 6 amparos diferentes en favor de Chávez Jr., todos buscando diferentes formas de atenuantes o procedimientos alternativos para su caso. Sin embargo, la realidad legal fue contundente. Manero confirmó que todos los amparos presentados habían sido negados por las autoridades competentes, ya que no procedían según la legislación aplicable. Esta información oficial contradecía algunos de los rumores optimistas que habían circulado en los medios de comunicación. La situación se complicó aún más cuando se confirmó que las autoridades mexicanas no tenían al joven Chávez en su poder. Esta revelación generó nuevas preguntas sobre el paradero exacto de Chávez Jr. y los procedimientos que las autoridades estadounidenses estaban siguiendo en su caso.
La incertidumbre sobre la ubicación de Chávez Jr. creó un ambiente de tensión para toda la familia. Mientras Julio César Chávez padre intentaba procesar la muerte de Tony de Torreón, también debía lidiar con la angustia de no saber exactamente dónde se encontraba su hijo ni cuál sería el siguiente paso en su situación legal. En medio de la tormenta mediática y legal que rodeaba a su familia, Julio César Chávez tomó la decisión de dirigirse directamente al público mexicano a través de una carta emotiva. Sus palabras, cargadas de dolor paterno pero también de determinación, revelaron la profundidad de su convicción sobre la inocencia de su hijo y su fe en que la justicia prevalecería. La carta de Chávez expresaba una confianza inquebrantable en que los hechos serían esclarecidos completamente. El campeón manifestó su certeza de que, una vez que se conocieran todos los detalles del caso, quedaría claro que las acusaciones contra su hijo no correspondían con la realidad. Esta declaración reflejaba no solo su fe como padre, sino también su experiencia lidiando con situaciones difíciles a lo largo de su carrera. Con la firmeza que lo caracterizó durante sus años en el ring, Julio César Chávez fue categórico al afirmar que su hijo no era un delincuente. Reconoció que Chávez Jr. había cometido errores en el pasado, pero defendió su carácter fundamental. Esta defensa paterna resonó profundamente entre quienes conocían las luchas que la familia había enfrentado públicamente durante años. La carta también incluyó un pedido respetuoso pero firme de privacidad para su familia. Chávez reconoció el interés público en el caso, pero solicitó que se respetara el dolor y la preocupación que estaban viviendo como familia. Su petición reflejó el cansancio de décadas de vida pública y el deseo de proteger a sus seres queridos durante este momento tan difícil. Además, el campeón hizo una solicitud específica de respeto hacia el proceso legal que se estaba desarrollando. Pidió que se permitiera que las autoridades competentes hicieran su trabajo sin interferencias ni presiones externas. Esta posición demostró su respeto por las instituciones legales, incluso en un momento tan personal y doloroso. La respuesta del público mexicano a la carta de Chávez fue inmediata y dividida. Algunos fanáticos expresaron su apoyo incondicional al campeón y pidieron la liberación inmediata de su hijo, argumentando que la familia había sufrido suficiente y que Chávez Jr. merecía una oportunidad de redención. Estos seguidores recordaron las contribuciones de la familia Chávez al box mexicano y consideraron que eso debería ser tomado en cuenta. Por otro lado, otros sectores de la opinión pública defendieron que la ley debía seguir su curso normal, independientemente de la fama o los logros deportivos de la familia. Estos grupos argumentaron que la justicia debe ser igual para todos y que no debería haber tratamientos preferenciales basados en el estatus social o deportivo. La controversia generada por el caso se extendió más allá de las redes sociales y llegó a programas de televisión, radio y periódicos. Analistas deportivos, expertos legales y personalidades públicas expresaron opiniones divididas sobre la situación. Reconociendo que se trataba de un caso inherentemente polémico que tocaba temas sensibles sobre justicia, fama y responsabilidad personal. La expectativa generalizada era que el caso continuaría generando debates intensos en los próximos meses. La combinación de la muerte de Tony de Torreón y la situación legal de Chávez Jr. había creado un momento complejo en la vida de Julio César Chávez, quien enfrentaba simultáneamente el dolor por la pérdida de un joven talento y la angustia por el futuro de su propio hijo. Mientras los medios de comunicación analizaban cada detalle del caso legal de Chávez Jr., pocos se detenían a reflexionar sobre la carga psicológica que representa crecer bajo la sombra de una leyenda del box. Julio César Chávez Jr. había cargado durante toda su vida con las expectativas de un apellido que representaba la gloria máxima del pugilismo mexicano, una presión que pocos pueden comprender completamente. Desde muy joven, Chávez Jr. experimentó las comparaciones inevitables con su padre. Cada vez que subía al ring, los comentaristas y fanáticos esperaban ver la misma ferocidad, la misma determinación y el mismo instinto asesino que había caracterizado a Julio César Chávez padre. Esta expectativa constante creó una presión psicológica que acompañó cada pelea, cada entrenamiento y cada decisión de su carrera profesional. Las comparaciones no se limitaban solo al aspecto técnico del box. Los medios constantemente contrastaban la disciplina férrea del padre con los problemas personales del hijo. Mientras Julio César Chávez padre era recordado por su dedicación total al deporte, su hijo enfrentaba críticas constantes por sus luchas contra las adicciones y sus problemas legales recurrentes. El papel de la media en la construcción y desconstrucción de la imagen de Chávez Jr. había sido fundamental a lo largo de su carrera. Durante sus momentos de éxito,
Especialmente cuando conquistó el título mundial de peso medio, los medios lo elevaron como el heredero legítimo del legado familiar. Sin embargo, cuando comenzaron sus problemas personales, esa misma prensa se encargó de magnificar cada error y cada tropiezo. La presión mediática se intensificaba cada vez que Chávez Jr. intentaba rehabilitarse o regresar al ring. Los periodistas deportivos a menudo se enfocaban más en sus problemas pasados que en sus esfuerzos por superarlos. Esta cobertura negativa constante creaba un ciclo destructivo donde cada intento de redención era recibido con escepticismo y desconfianza. La lucha por establecer una identidad propia, separada de la figura paterna, había sido una batalla constante para Chávez Jr. En entrevistas pasadas, había expresado su deseo de ser reconocido por sus propios méritos, no solo como el hijo de una leyenda. Esta búsqueda de autonomía personal se complicaba por la realidad de que su apellido abría puertas, pero también creaba expectativas imposibles de cumplir. Los expertos en psicología deportiva han señalado que los hijos de atletas famosos enfrentan desafíos únicos. La presión de continuar un legado familiar puede generar ansiedad, depresión y comportamientos autodestructivos. En el caso de Chávez Jr., estos factores se combinaron con la naturaleza brutal del box profesional, creando una tormenta perfecta de presiones psicológicas. La reflexión sobre identidad y autonomía personal en el deporte se volvía especialmente relevante al considerar el caso de Chávez Jr. Su carrera había sido una lucha constante entre honrar el legado familiar y forjar su propio camino. Los momentos de mayor éxito llegaban cuando lograba encontrar su propio estilo, pero las recaídas ocurrían cuando la presión externa se volvía abrumadora. La situación actual de Chávez Jr. representaba, en muchos sentidos, el culminar de años de presión acumulada. Sus problemas legales no podían separarse completamente de las luchas internas que había enfrentado como hijo de una leyenda. La sociedad mexicana, que había idolatrado a su padre, ahora debía reconciliarse con la realidad compleja de su hijo. El caso también ponía en evidencia la falta de apoyo psicológico especializado para atletas que crecen bajo presiones extremas. El mundo del box, tradicionalmente enfocado en la fortaleza física y mental, había sido lento en reconocer la importancia del bienestar emocional de los peleadores. Especialmente aquellos que cargan con expectativas familiares extraordinarias. Mientras los reflectores se enfocaban en la familia Chávez, la muerte de Tony de Torreón había abierto una ventana hacia una realidad que pocos conocían, la vida de los boxeadores anónimos que luchan en la sombra del deporte. Estos peleadores, como Tony, representan la mayoría silenciosa del box profesional, hombres que pelean no por gloria sino por supervivencia, enfrentando batallas que van mucho más allá del ring. La realidad de luchadores como Tony de Torreón es vastamente diferente a la de las estrellas del box. Mientras los campeones mundiales disfrutan de bolsas millonarias y reconocimiento internacional, boxeadores como Tony luchaban por cobrar algunos miles de pesos por pelea. Esta diferencia económica abismal creaba una presión constante que afectaba tanto su rendimiento como su bienestar general. Las luchas internas que enfrentaba Tony eran representativas de miles de boxeadores profesionales de nivel medio. Las deudas se acumulaban entre pelea y pelea, especialmente cuando los resultados no eran favorables. Los gastos de entrenamiento, nutrición y equipo debían ser cubiertos con ingresos inciertos, creando un estrés financiero que se reflejaba en su desempeño dentro del ring. Las lesiones representaban otro factor crucial en la vida de estos peleadores anónimos. A diferencia de los boxeadores de élite, que cuentan con equipos médicos especializados, luchadores como Tony a menudo peleaban lesionados por necesidad económica. La falta de seguro médico adecuado los obligaba a minimizar sus dolencias, arriesgando su salud a largo plazo por la necesidad inmediata de generar ingresos. La frustración era una compañera constante en la carrera de boxeadores como Tony. Cada derrota no solo representaba un golpe al ego, sino también una disminución en las oportunidades futuras. Los promotores preferían apostar por peleadores con récords exitosos, creando un círculo vicioso donde las derrotas generaban menos oportunidades, lo que a su vez dificultaba la recuperación profesional. El esquecimiento después de la derrota era quizás el aspecto más cruel de la realidad de estos luchadores. Cuando Tony perdía una pelea, no había conferencias de prensa masivas ni análisis detallados en los medios. Simplemente regresaba a su trabajo como camillero, procesando la derrota en soledad mientras planeaba su próxima oportunidad en el ring. La media deportiva, enfocada en las figuras estelares del box,
Raramente prestaba atención a las historias personales de peleadores como Tony. Sus luchas, sacrificios y pequeños triunfos permanecían invisibles para el público general. Solo la tragedia de su muerte había logrado que su nombre trascendiera el anonimato que había caracterizado su carrera. La falta de apoyo psicológico en el box profesional de base era evidente en casos como el de Tony. Mientras los boxeadores de élite cuentan con equipos completos que incluyen psicólogos deportivos, los peleadores de nivel medio debían lidiar solos con la presión, la frustración y las derrotas. Esta carencia de apoyo emocional contribuía a crear situaciones de vulnerabilidad que podían tener consecuencias trágicas. El sistema médico en el box profesional también mostraba disparidades significativas. Los exámenes médicos obligatorios antes de las peleas a menudo eran superficiales para peleadores de menor nivel. La falta de seguimiento médico continuo dejaba a estos atletas expuestos a riesgos que podrían haberse detectado y tratado con atención especializada. La historia de Tony de Torreón representaba la realidad de miles de boxeadores que luchan en la oscuridad del deporte. La muerte súbita de Tony de Torreón había despertado conversaciones incómodas pero necesarias sobre la salud mental en el box profesional. Detrás de la imagen de guerreros invencibles que proyectan los peleadores, existe una realidad mucho más compleja donde la depresión, la dependencia química y pensamientos suicidas son más comunes de lo que el público general imagina. Los casos documentados de boxeadores que han luchado contra la depresión son alarmantemente frecuentes. La naturaleza misma del deporte, que requiere enfrentar violencia física constante, puede generar traumas psicológicos profundos que se manifiestan años después del retiro. Muchos exboxeadores han confesado que sus mayores batallas no fueron en el ring, sino contra sus propios demonios internos. La dependencia química representa otro flagelo silencioso en el mundo del box. Algunos peleadores recurren a sustancias para lidiar con el dolor físico crónico resultado de años de castigo corporal. Otros buscan en las drogas o el alcohol una forma de escapar de la presión constante o de procesar las derrotas y frustraciones acumuladas a lo largo de sus carreras. Los casos de suicidio entre boxeadores, aunque menos publicizados, han ocurrido con una frecuencia que debería alarmar a las autoridades del deporte. La transición de la adrenalina constante del entrenamiento y las peleas hacia una vida cotidiana puede generar un vacío existencial profundo que algunos no logran superar. La pérdida de identidad tras el retiro es particularmente devastadora para atletas cuya vida entera giró alrededor del ring. La invisible lucha mental después de la jubilación o la caída del rendimiento es quizás el aspecto más ignorado del box profesional. Cuando los reflectores se apagan y las multitudes desaparecen, muchos boxeadores se encuentran solos con lesiones crónicas, problemas financieros y una sensación de vacío existencial. Esta transición brutal desde la gloria hacia el anonimato puede desencadenar crisis psicológicas severas. El silencio de las organizaciones deportivas ante estos traumas post-carrera resulta ensordecedor. Mientras las comisiones de box se enfocan en regular las peleas y generar ingresos, muy pocas han desarrollado programas comprensivos de apoyo psicológico para expeleadores. Esta negligencia institucional deja a los atletas retirados navegando solos por aguas emocionales turbulentas. La masculinidad tóxica presente en la cultura del box impide que muchos peleadores busquen ayuda cuando la necesitan. La imagen del boxeador como un guerrero invulnerable hace que admitir problemas emocionales sea visto como una debilidad imperdonable. Esta presión cultural mantiene a muchos atletas sufriendo en silencio, agravando problemas que podrían ser tratados con apoyo profesional adecuado. Los entrenadores y promotores, enfocados en maximizar el rendimiento y las ganancias, a menudo ignoran las señales de alarma emocional en sus peleadores. La mentalidad de que los problemas mentales son simplemente falta de disciplina o carácter perpetúa un ciclo donde los boxeadores no reciben el apoyo que necesitan para mantener su bienestar psicológico. La falta de educación sobre salud mental en el ambiente del box contribuye al problema. Muchos involucrados en el deporte no reconocen los síntomas de depresión, ansiedad o trauma, interpretándolos como problemas de motivación o disciplina. Esta ignorancia bien intencionada pero peligrosa puede tener consecuencias fatales cuando los boxeadores no reciben intervención temprana. El caso de Tony de Torreón, aunque las causas exactas de su muerte aún no habían sido confirmadas, servía como recordatorio de la vulnerabilidad de estos atletas. Su historia personal, combinando las presiones del box profesional con las responsabilidades de un trabajo regular, ilustraba perfectamente las múltiples tensiones que enfrentan los peleadores de nivel medio.
La necesidad de programas de apoyo psicológico específicamente diseñados para boxeadores se volvía cada vez más evidente. Estos programas deberían abordar no solo los traumas relacionados con el combate, sino también la gestión de expectativas, la planificación financiera y la preparación para la vida después del box. La cobertura mediática de la muerte de Tony de Torreón había revelado aspectos incómodos sobre cómo la prensa deportiva maneja las tragedias. En las horas siguientes al anuncio de su fallecimiento, los medios de comunicación se habían lanzado a cubrir cada detalle disponible, transformando una tragedia personal en contenido para generar engagement y audiencia. La explotación mediática de tragedias en el deporte había evolucionado con la era digital. Los medios tradicionales competían ahora con influencers, blogs y cuentas de redes sociales por captar la atención del público, creando una carrera por publicar información, verificada o no, sobre la muerte del boxeador. Esta competencia había resultado en especulaciones irresponsables y desinformación que causaba dolor adicional a los familiares. La línea entre homenaje genuino y sensacionalismo se había vuelto cada vez más difusa. Mientras algunos medios se enfocaban en recordar la trayectoria deportiva de Tony y sus cualidades como persona, otros explotaban los aspectos más morbosos de su muerte, especulando sobre las causas y dramatizando las circunstancias. Esta diferencia en el tratamiento informativo reflejaba las distintas éticas periodísticas presentes en el ecosistema mediático actual. La familia de Tony se había convertido involuntariamente en protagonista de un espectáculo mediático que no habían solicitado. Los reporteros buscaban declaraciones, fotografías y cualquier detalle que pudiera alimentar la narrativa noticiosa. Esta intrusión en momentos de duelo profundo planteaba serias preguntas sobre los límites éticos del periodismo deportivo y el respeto hacia la privacidad familiar en momentos de tragedia. Los límites de la labor pública se habían vuelto especialmente evidentes en el caso de Tony. Su condición de figura pública menor había resultado en una cobertura que invadía la intimidad de su familia sin ofrecer el mismo nivel de protección que reciben las familias de deportistas más famosos. Esta disparidad en el tratamiento mediático exponía la vulnerabilidad de los atletas de menor perfil ante la explotación informativa. La rapidez con que las noticias sobre la muerte de Tony fueron superadas por nuevos escándalos deportivos demostró la naturaleza efímera de la atención mediática. En cuestión de días, la tragedia había sido relegada a un segundo plano por otras controversias del mundo deportivo. Esta volatilidad informativa dejaba a las familias procesando su duelo mientras los medios ya habían dirigido su atención hacia otras historias. El fenómeno de la muerte como evento mediático había creado un patrón predecible en la cobertura deportiva. Primero llegaba la noticia de la tragedia, seguida por especulaciones sobre las causas, después los homenajes y finalmente el olvido gradual cuando aparecían nuevas historias. Este ciclo mediático transformaba el duelo humano en contenido consumible, despojándolo de su dimensión profundamente personal. Las redes sociales habían amplificado exponencialmente el impacto de estas tragedias mediáticas. Los comentarios de usuarios, muchas veces insensibles o desinformados, se sumaban al ruido informativo que rodeaba la muerte de Tony. La democratización de la opinión pública a través de plataformas digitales había resultado en una cacofonía de voces que a menudo carecían de empatía o conocimiento sobre la situación real. La muerte de Tony de Torreón y los problemas legales de Julio César Chávez Jr. habían puesto en evidencia una crisis más profunda que atravesaba el box mexicano. Lo que una vez fue considerado el orgullo nacional, un deporte que unificaba clases sociales y generaba héroes populares, ahora enfrentaba una fragmentación que amenazaba su esencia misma como símbolo cultural del país. La situación actual del box mexicano reflejaba una falta alarmante de políticas públicas coherentes y apoyo institucional. A diferencia de otros países que habían desarrollado sistemas integrales para el desarrollo del box amateur y profesional, México había dependido tradicionalmente del talento natural y la iniciativa individual. Esta carencia de estructura había resultado en el desperdicio de generaciones de talentos potenciales. La ausencia de programas gubernamentales específicos para el box había creado un vacío que las organizaciones privadas no habían logrado llenar completamente. Los gimnasios de barrio, tradicionalmente los semilleros del box mexicano, operaban con recursos limitados y sin apoyo oficial. Esta precariedad institucional afectaba especialmente a los jóvenes de estratos socioeconómicos bajos, quienes históricamente habían encontrado en el box una vía de movilidad social. La pérdida de figuras inspiradoras como símbolos del deporte había contribuido significativamente a esta crisis.
Mientras en décadas pasadas México contaba con campeones que representaban valores como disciplina, trabajo duro y superación personal, la nueva generación de boxeadores enfrentaba la falta de modelos a seguir claros. Los escándalos recurrentes habían empañado la imagen de varios ídolos contemporáneos. La ascensión de ídolos controversos había complicado aún más el panorama del box nacional. Boxeadores con historiales problemáticos fuera del ring recibían tanta atención mediática como aquellos con conductas ejemplares, enviando mensajes confusos a los jóvenes que aspiraban a seguir sus pasos. Esta equivalencia mediática entre el éxito deportivo y el comportamiento personal había diluido los valores tradicionales asociados con el box mexicano. El impacto de la muerte de jóvenes luchadores como Tony en la percepción popular del deporte era innegable. Cada tragedia que involucraba a un boxeador joven reforzaba la percepción de que el deporte había perdido su capacidad de proteger y formar a sus atletas. Las familias mexicanas comenzaban a cuestionar si el box seguía siendo una opción viable para sus hijos. La transición del box mexicano desde un símbolo de gloria nacional hacia un retrato de decadencia era evidente en múltiples aspectos. Los medios de comunicación que antes celebraban exclusivamente los triunfos ahora dedicaban igual o mayor espacio a los escándalos y tragedias. Esta transformación en la narrativa mediática había alterado fundamentalmente la percepción pública del deporte. La crisis también se manifestaba en la disminución del interés juvenil por el box profesional. Mientras otras disciplinas deportivas y actividades de entretenimiento capturaban la atención de los jóvenes mexicanos, el box perdía gradualmente su atractivo como aspiración profesional. Esta tendencia amenazaba la continuidad de la tradición pugilística mexicana. La fragmentación del box mexicano se reflejaba igualmente en la proliferación de organizaciones y títulos que confundían tanto a los aficionados como a los propios boxeadores. La falta de unificación en criterios de clasificación y reconocimiento había creado un panorama caótico donde era difícil identificar a los verdaderos campeones nacionales. La influencia de factores externos, como las apuestas ilegales y la violencia asociada con ciertos sectores del entretenimiento, había infiltrado aspectos del box profesional mexicano. Estos elementos habían contribuido a deteriorar la imagen del deporte y alejarlo de sus raíces como expresión cultural legítima. La necesidad de una renovación integral del box mexicano se volvía cada vez más urgente. Esta renovación requería no solo reformas institucionales, sino también un cambio cultural que restaurara los valores tradicionales del deporte mientras se adaptaba a las realidades contemporáneas. Mientras Julio César Chávez enfrentaba simultáneamente el dolor por la muerte de Tony de Torreón y la angustia por la situación legal de su hijo, una pregunta fundamental resonaba en el ambiente del box mexicano. ¿Quién heredaría verdaderamente el legado del gran campeón mexicano? Esta interrogante trascendía lo familiar para convertirse en un símbolo de las esperanzas y temores sobre el futuro del deporte nacional. La cuestión de la herencia del legado Chávez se había complicado por los problemas recurrentes de Julio César Chávez Jr. Su talento innegable, demostrado en su conquista del título mundial de peso medio, contrastaba dramáticamente con sus luchas personales fuera del ring. Esta dualidad había creado un debate sobre si el legado deportivo podía separarse del comportamiento personal. El papel de la nueva generación de boxeadores mexicanos se volvía crucial en este contexto. Jóvenes peleadores observaban la situación de la familia Chávez como un espejo de las posibilidades y peligros que enfrentaban en sus propias carreras. La presión de mantener la tradición del box mexicano mientras evitaban los errores de generaciones anteriores creaba un desafío único para estos atletas emergentes. Las posibilidades de rehabilitación de Chávez Jr. representaban más que una historia personal de redención. Su eventual regreso exitoso al ring y a la vida pública podría servir como inspiración para otros boxeadores que enfrentaban problemas similares. Conversamente, un fracaso definitivo en su rehabilitación enviaría un mensaje desalentador sobre las posibilidades de superación en el mundo del box. Los expertos en box debatían si la familia Chávez tenía otros miembros que pudieran continuar la dinastía deportiva de manera positiva. Los hijos menores de Julio César habían mostrado interés y talento en el deporte. Pero la presión de las expectativas familiares y la atención mediática constante representaban desafíos significativos para su desarrollo normal como atletas. La necesidad de reconstrucción simbólica del box nacional requería figuras que pudieran encarnar los valores tradicionales del deporte mexicano. Esta reconstrucción no podía depender exclusivamente de la familia Chávez, sino que necesitaba la emergencia de nuevos líderes que combinaran excelencia deportiva con integridad personal.
La reconstrucción ética del box mexicano implicaba reformas profundas en múltiples niveles. Desde la educación de jóvenes boxeadores sobre responsabilidad social hasta la implementación de programas de apoyo psicológico. El deporte necesitaba una transformación integral que restaurara su credibilidad como institución formativa. El rol de los medios de comunicación en esta reconstrucción era fundamental. La prensa deportiva tenía la responsabilidad de promover modelos positivos mientras mantenía un equilibrio entre el interés público y el respeto por la privacidad de los atletas. Esta responsabilidad se volvía especialmente importante en el tratamiento de jóvenes prometedores que podrían convertirse en los nuevos rostros del box nacional. La participación de instituciones educativas y organizaciones civiles en el desarrollo del box juvenil representaba una oportunidad para cambiar la narrativa del deporte. Esta noticia nos muestra cómo la vida puede cambiar en un instante. El boxeo, que ya nos ha dado tantas alegrías y emociones, hoy nos trae una lección sobre dolor, pérdida y cómo los campeones también son humanos. Julio César Chávez siempre fue un guerrero en el ring, pero ahora enfrenta la pelea más difícil de su vida, no contra un oponente, sino contra el propio dolor. ¿Y tú, qué te pareció esta historia? Deja tu comentario abajo y cuéntanos tu opinión sobre todo lo que pasó y cómo esto afecta al mundo del boxeo. Si este video te conmovió de alguna manera, deja tu like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia del mundo del boxeo y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en saber todo lo que pasa. Tu participación es fundamental para que continuemos trayendo las historias más importantes del deporte. Juntos, mantenemos viva la pasión por el boxeo, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por estar con nosotros en este momento y hasta el próximo video.